Vamos a empezar. Buenos días, ingeniero Zambrano, ingeniero Linares y a todos los que nos acompañan el día de hoy a la sesión del 30 de abril. Les doy una cordial bienvenida al quinto día del Congreso Nacional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Gestión 2021. Para esta ocasión especial tenemos la presencia y exposición de dos profesionales de la Argentina, el ingeniero Juan Francisco Linares. Él es ingeniero industrial de profesión, con especialidades en energías renovables, seguridad e higiene en el trabajo. También contamos con la presencia del ingeniero Manuel Zambrano, ingeniero industrial también, y con especialidad en seguridad e higiene en el trabajo. Por favor, recordarles que estamos con la plataforma Slido para poder realizar todas las consultas que requieran. En este momento paso a compartirles el código. Y el código QR que pueden escanearlo desde su celular para tener el acceso directo, o pueden entrar a la página slido.com y escribir el código que ven en pantalla. Las consultas se pueden hacer a lo largo de toda la exposición y al finalizar las mismas vamos a estar respondiendo junto a los ingenieros todas las consultas que existan. Ok, ingeniero, bienvenido, ingeniero Zambrano, ingeniero Linares. Cuando gusten podemos empezar con la exposición. Muchas gracias. La verdad que antes que nada agradecer esta invitación y la posibilidad de gracias a esta pandemia, hay que ver cosas factibles, también cosas lindas de la pandemia, que nos ha llevado justamente a este tipo de acciones en donde podemos decir que la globalización de la educación también ha empezado a ingresar en varios mercados, en varios lugares, así que viendo algo positivo, bueno, realmente esto es algo positivo que podamos celebrar hoy, esta ponencia, esta hermandad entre Argentina, Bolivia y el resto de las naciones que están colaborando, que están trabajando acá. Así que muchas gracias a los que están ahí presentes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Por mi parte, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer poder disertar, poder exponer un poco de la experiencia que tenemos tanto en el área industrial como en el área educativa, y ojalá que sea provechoso para todos, que podamos tener un lindo espacio de discusión, de charla, y de que veamos que hay diferentes cuestiones que las podemos empezar a tratar en conjunto, como decía Manuel, aprovechando un poco la virtualidad, trabajarlo entre distintas facultades de distintos países y poder lograr tal vez un nuevo paradigma educativo para todos. Ahí voy a empezar a compartir. Díganme, por favor, si se ve bien. Se ve claramente, ingeniero. Perfecto. Bien, nosotros para arrancar lo que queríamos hacer era contarles un poquito más allá de esta breve introducción, dónde está ubicada la Universidad Católica de Salta, en qué parte de Argentina, como para que conozcan un poco y puedan ver de qué estamos hechos, qué es lo que tenemos y qué ofrecemos al medio, no solo nacional, como también internacional. Y les comparto un pequeño video. En la Universidad Católica de Salta tenemos una trayectoria de más de 50 años formando profesionales. Marcamos presencia en todo el país, ofreciendo más de 80 carreras presenciales y 15 carreras a distancia de pregrado, grado y posgrado. Nos encontramos en la provincia de Salta, al norte de la República Argentina, donde formamos parte rica en tradiciones, rodeados de maravillosos paisajes. Somos una zona privilegiada desde el punto de vista geopolítico y un punto estratégico de la economía regional por nuestra ubicación cercana a límites internacionales, lo que nos plantea un desafío constante en los vínculos hacia el Mercosur, América Latina y el mundo. Nuestro espíritu federal y de integración internacional se ve plasmado en más de 100 convenios con distintas organizaciones y universidades del mundo, y en la presencia de UCASAL en toda Argentina, a través de su sistema de educación a distancia,
que cuenta con 15.000 alumnos en sedes ubicadas en todo el país. Nuestra sede central en Salta cuenta con un campus de 42 hectáreas, en donde cada año más de 10.000 estudiantes aprovechan las instalaciones construidas y equipadas con los más altos estándares internacionales. UCASAL posee 7 facultades, 6 escuelas universitarias y 12 institutos de investigación. Somos la primera universidad argentina que certifica la gestión de calidad en el circuito de exámenes finales de su sistema de educación a distancia. Estamos comprometidos con el presente y el futuro. En nuestra universidad promovemos la responsabilidad social y los valores cristianos a través de un extenso servicio de voluntariado, construyendo así un legado para las nuevas generaciones. UCASAL, nada sin intentar. Bueno, básicamente en la primera instancia lo que quisimos es mostrar quiénes somos institucionalmente. Ahora, profesionalmente, bien como lo decía recién la compañera, yo soy el ingeniero Manuel Luis Zambrano, soy ingeniero industrial, especialista en higiene y seguridad, y alguna otra serie de posgrados. También trabajamos en lo que es mucho en el sector industrial, en el sector productivo, en donde vemos un montón de problemáticas. Entonces hemos tratado de volcar en este congreso nuestra experiencia y desde las casas de estudio. Le voy a preguntar al Perdón, desde las casas de estudios, digamos, ver cómo podemos acompañar para esta relación de vinculación que vamos a tener entre el egresado, entre el actual estudiante, el sector productivo, los organismos del Estado, etcétera. Bien, bueno, por mi parte, continuando con lo que decía Manuel y lo que había dicho Zuleika al comienzo, bueno, soy ingeniero industrial, estoy terminando una especialización en higiene y seguridad en el trabajo y una especialización en energías renovables. Inicialmente la experiencia industrial mía arrancó en empresas productivas, después en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, asesorando siempre a empresas de la rama industrial y también a pequeños productores en todo lo que tiene que ver con agregado de valor. Además, trabajando en la parte de educación, digamos, como docente en algunas materias puntualmente vinculadas a la parte de higiene y seguridad o organización, y también en la parte de gestión de la misma universidad. Así que un placer y, como le decía hace rato, es bueno volcar un poco el conocimiento de la experiencia que uno tiene y poder empezar a trabajarlo en conjunto. Bien, entonces, como una primera instancia, nosotros lo que planteamos es cuáles deberían ser las nuevas estrategias en relación a la enseñanza, sabiendo que una estrategia es un procedimiento o recurso utilizado por los docentes para lograr aprendizajes significativos. Fíjense que está básicamente, esto es una definición que nos dice mucho y a la vez no sé cuánto se aplica de esto en lo que es justamente el proceso estratégico de enseñanza. En todas las empresas del medio nosotros siempre planteamos estrategias. En todo lo que es un servicio de higiene y seguridad, mi experiencia, tengo 10 años de higiene y seguridad en servicios de salud y otros tantos de años en servicios agrícolas, entonces uno siempre plantea una estrategia. Ahora, esa estrategia, como bien lo dice acá la definición, me conlleva a un procedimiento y ese procedimiento a su vez me va llevando a un listado de recursos, de necesidades que necesito. ¿Cuáles son los pasos entonces para plantear la estrategia? Bien, en los pasos que tenemos para plantear la estrategia, primero, esta estrategia de enseñanza, tomamos primero cómo activar la atención de ese público que nosotros tenemos, hablando desde alumnos hasta de cuando uno tiene que dar una pequeña charla o una capacitación tal vez en la industria relacionada puntualmente a lo que estamos viendo hoy, la higiene y seguridad. ¿Sí? ¿Cómo lograr
que te presten atención, de que sea un tema rico para que realmente les importe y después lo puedan llegar a apropiar, ¿sí? Cómo utilizar esas formas o esas estrategias. De ahí establecer un propósito. Es sumamente necesario que sepan para qué se los está haciendo, para qué uno le quiere enseñar o de qué forma uno le quiere enseñar, y que ese conocimiento en definitiva termine llegando y lo puedan utilizar después, puedan ellos mismos ser capacitadores a posteriori. En definitiva, como les decía hace rato, que lo terminen apropiando, que terminen apropiando el término, que lo terminen comparando tal vez con cuestiones cotidianas del quehacer diario y que termine siendo más simple, digamos, esa aplicación o ese uso después. Después tenemos incrementar el interés y la motivación, volvemos a lo mismo. Tenemos que dar vueltas sobre que realmente es un tema interesante, buscar de qué forma podemos hacer atractivo ese contenido para que, no sé si les habrá pasado, lo que están, si son alumnos o están en la parte de enseñanza, les puede haber tocado a algún docente tal vez que la forma en la que se dan ciertos contenidos termina haciendo que la clase sea poco llevadera, ¿sí? Entonces hay que buscar la forma a través de distintas estrategias, que no sea tal vez una sola clase monótona y magistral, de que haya una participación, de que haya mayor interacción. Por eso es que hay diferentes recursos que se pueden llegar a aplicar. Como ya vamos a ir viendo, le vamos a ir mostrando ejemplos, pero por eso estaba bueno tomar después un debate. Tener una visión preliminar de la lección. Es importante que de entrada o al principio, digamos, se sepa en tal vez puntos simples de qué va a tratar, digamos, esa lección completa para que se ordene un poco el pensamiento, ¿no? Entonces, ya, si nosotros tenemos ese listado, o esa visión preliminar o ese orden previo de la lección o del tema que vamos a tratar, termina siendo un poco más fácil para el alumno porque ya va ordenando sus pensamientos en concordancia, ¿no? Ahora, los procesos, procesar la nueva información y sus ejemplos, a nosotros lo que nos lleva es estar continuamente actualizado, estar continuamente alineado con lo que está pasando en el mercado, cómo llevar, digamos, un concepto a la vida real, cómo llevar un concepto para que sea percibido por la otra parte y para que se entienda dónde lo van a aplicar. Tenemos también cómo ver, cómo focalizar la atención. No es fácil y sobre todo si estamos hablando con profesionales de la higiene y seguridad o como docente a una nueva generación Z, en donde tenemos que ver cuáles van a ser los nuevos recursos que tenemos que utilizar para poder lograr que tanto la persona que está siendo capacitada en diversos temas de higiene y seguridad o el alumno al cual se le está impartiendo determinada terminología, preste la atención necesaria para poder entender el concepto. Utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje, esto parecerá no sé, parecerá complejo entender, porque si como dentro de la estrategia de enseñanza yo tengo que ver utilizar, perfecto, todos los pasos anteriores, yo tendré que ir viendo, analizando qué es lo que se va haciendo, porque lo que es el diseño de una estrategia, no hay una receta. La estrategia se va planteando y se va haciendo en el momento y se va adecuando en el momento. Eso es lo que tenemos que entender. Yo sé que necesito llegar a tal lugar. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Yo puedo tener una idea de cómo lo voy a hacer y dentro de esa idea tengo que tener subcaminos, subplanes para poder llegar a cumplir eso. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también cuando estamos hablando de educación. Y practicar. Esto continuamente se basa en la práctica. Si no hay práctica, lamentablemente quedamos en conceptos y los conceptos muchas veces no son bien percibidos, entonces tenemos un problema, lo que sería la comunicación en sí. Nos fijemos que estos pasos no son solo, insisto, para pensar en una capacitación académica, sino también para pensar en lo que son las capacitaciones in situ que damos nosotros como especialistas de higiene y seguridad a las personas que trabajan en determinado sector. Bien, hablando un poco o siguiendo con lo que son la parte de las estrategias de enseñanza, acá, bueno, somos ingenieros industriales, lo que quisimos mostrar con esto es una línea de producción y tratar de hacer una analogía con lo que es el método de enseñanza y esa línea de producción. Fíjense que, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que necesitamos en la línea? Es garantizar tener todos los recursos necesarios en un momento adecuado para realizar una correcta producción. Es decir, tener una cierta cantidad de material, primero un despiece completo, una cierta cantidad de materiales,
en qué tiempo los necesito, cada cuánto, ¿sí? Para poder tener un hilo completo de producción y que no tenga una falla, no tenga ningún corte, pueda, desde el momento uno hasta el final, pueda obtener mi producto final, ¿sí? Entonces, la idea es eso, es trabajarlo al método de enseñanza de la misma manera, o sea, disponer de los recursos completos, saber qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, a dónde lo vamos a enseñar, para qué, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos obtener, o podemos tener en realidad, algunos recursos disponibles, saber cuándo, en qué momento, de acuerdo, por un lado, a la necesidad que tengan esos mismos alumnos, hagamos de cuenta en la totalidad de la carrera, la necesidad de aprendizaje que tengan esos alumnos para que se puedan ir adecuando con las otras materias y cómo pueden ir aplicando esos conocimientos después, supónganse, en prácticas profesionales. Entonces, es ir armando toda la carrera, todo el dictado, en definitiva. Ya después lo vamos a ver bien, pero vamos a ver una parte macro, digamos, que serían los planes de estudio, y bajar a una parte micro, que serían las propuestas de cátedra. Ahora, como dice el ingeniero Linares, yo para poder hacer esto y para saber la secuencia que yo voy a tener en mi proceso productivo, tengo que tener muy en claro, muy bien definido cuál es el producto que yo estoy haciendo. Si yo no tengo definido cuál es mi producto, qué es lo que quiero conseguir yo, qué es lo que quiero que sepa el alumno, qué es lo que quiero que sepa la persona que estoy capacitando, es muy difícil, digamos, ordenar cuál sería el proceso productivo. Por eso la analogía de producir un auto. Sabemos que el producto final va a ser un auto, pero para llegar a ese auto yo necesito un sinfín de piezas, un sinfín de procesos en determinado tiempo que me van a dar este producto final. Bien, como decíamos recién, si yo quiero seguir haciendo analogías, yo puedo agarrar y puedo estudiar cómo sería un estudio de métodos, y dentro del estudio de métodos voy a tener que definir cuál es el propósito, cuál es el lugar, cuál es la sucesión de procesos, quiénes son las personas que van a realizar cada una de estas actividades y cuáles van a ser los medios que yo necesito justamente para eso. Eso me va a llevar a mí a un sinfín de preguntas que voy a tener que hacer, y las preguntas que no tengan respuesta, que estoy haciendo por algo que estoy haciendo por hacer, porque hay un costumbrismo, porque siempre se hizo así en la empresa, porque alguien dijo que se tenía que hacer así de esa forma. Si eso no tiene una respuesta concreta, es algo que se tiene que eliminar. Vendría a ser una muda. Entonces, siguiendo con las analogías, nosotros vemos que un proceso productivo no es tan dispar a un proceso de formación continua o de educación, ya sea en un aula a unos alumnos que están por ser especialistas, o ya sea en la misma planta capacitando a los operarios en determinados temas. Bien, un poco de lo que estábamos hablando hace un rato, pasar como primero conociendo el producto que necesitamos, sea un ingeniero, sea un especialista, sea alguien formado de determinada manera, ¿sí? Y cómo empezamos a trabajar en consecuencia, cómo empezamos a hacer ese despiece de materias, tal vez en todo el plan de estudio, y después dentro de ese plan de estudio, cada una de las materias la empezamos a ver con un poquito mayor de foco, y serían las propuestas de cátedra de cada una de esas materias, ¿sí? En donde se detalla docentes, temas a tratar, los programas analíticos que se conocen, que pueden variar tal vez de nombre en cierto punto, pero es el desarrollo de temas completos, la metodología que se va a utilizar, la bibliografía que se propone y demás. Entonces, fíjense cómo la idea es partir de ese producto final y empezar a hacer ese despiece previo, ese despiece para atrás, para llegar al punto ínfimo, digamos, de trabajo, y partir de ahí después para poder mejorar. Volveme al anterior, por favor. Perdón. Fijémonos si seguimos haciendo una analogía con lo que es la capacitación in situ para operarios. O sea, por ahí el público dice, bueno, a mí planes de estudio puede ser que no me interese, pero yo voy a partir de una matriz de riesgo, que en este caso sería el plan de estudio, sería la parte macro. Dentro de esa matriz de riesgo, yo ya voy a ver cómo voy a trabajar el micro, o sea, cada uno de los riesgos particulares, para poder eliminarlo. Es decir, que la secuencia que estamos haciendo es aplicable a cualquier proceso y es aplicable a cualquier actividad. Ahora, ¿a qué nos llevó la pandemia?
la pandemia nos aceleró algo que veíamos muy distante, que veíamos realmente, por lo menos acá en Argentina, y lo que veíamos acá en la provincia donde estamos nosotros, en la provincia de Salta, al norte de la Argentina, porque nos ubiquemos como veíamos en el video. La industria 4.0 es algo que estaba realmente muy distante, muy distante. Nosotros vemos hoy que la pandemia realmente ha acelerado este proceso, ha acelerado estos tiempos. Entonces la industria 4.0 ya está acá. Nos guste, no nos guste, la pandemia nos aceleró. Dentro de la aceleración o cómo influyó la pandemia en el mercado comercial, en el mercado productivo, aceleró también una herramienta que estaba muy distante, que era justamente el e-commerce. El e-commerce era utilizado no en su totalidad, simplemente una pequeña porción del sector productivo trabajaba con el e-commerce. Hoy es imposible pensar de vivir, de llevar adelante una actividad económica sin tener dentro de las variables el e-commerce. Y por último, ¿qué es lo que nos trae a nosotros acá? Es la virtualización. Era muy raro pensar hace unos años, decir vamos a tener una carrera de ingeniería que tenga determinada virtualización, vamos a tener una carrera, una especialización o una licenciatura en higiene y seguridad que sea virtual, o una primaria, una secundaria que sea virtual. Bueno, la pandemia aceleró todos estos procesos y nos llevó a una nueva realidad con la cual venimos conviviendo, conllevando en este momento. Y que creemos que todavía le queda bastante. No, hay ciertas herramientas y ciertas cuestiones que creo que llegaron para quedarse, entonces tenemos que adecuarnos y tenemos que hacer el mejor uso y sacarles el mayor provecho para poder, en definitiva, tener mayores alternativas para formarnos, ¿no? Fíjense en esta imagen que era tocando un poco la parte de virtualización, que ahí hacíamos, lo hemos conversado con Manuel antes, pero era hacer tal vez una diferencia entre lo que es la educación mediada por tecnologías, ¿sí? Y la virtualización al 100%. En la foto o en la imagen que se está viendo, tenemos ahí, si bien hay una cámara, se está transmitiendo la clase en vivo, pero seguimos haciendo uso de herramientas tradicionales como el pizarrón, supónganse, que eso se vio mucho en el cursado de algunas materias de distintas carreras, ¿no? Durante la pandemia. Se aprovechó, se medió un poco ese tipo de educación con la tecnología, pero se seguían utilizando herramientas tradicionales, que para algunas cuestiones están buenas, se pueden utilizar, nos sacan de algún apuro en cierto punto, pero es importante también seguir avanzando y no quedarnos solo con eso, sino empezar a trabajar y aprovechar nuevos recursos de simulación, recursos de modelación que existen, hay disponibles, pero bueno, es un trabajo que se tiene que hacer a nivel ya universidad o a nivel colegio, a nivel institución, a nivel Ministerio de Educación y demás, en donde se empiece a implementar ese tipo de tecnologías en la educación. Hay casos puntuales en distintas partes del mundo en donde se utilizan tal vez mayores laboratorios o laboratorios con mayores tipos de simulaciones. Entonces lo que terminas obteniendo es una mayor ventaja en lo que es el alcance de esos laboratorios. Hay proyectos inclusive que surgieron a partir de la pandemia, que tienen que ver con el armado hasta de laboratorios conjuntos o laboratorios virtuales remotos entre distintas facultades. Hay un movimiento muy fuerte acá en Argentina que se está tratando de armar una red de laboratorios para que todas las universidades puedan aprovechar las capacidades ya inherentes de cada una de las otras facultades y poder ampliar esa formación en sus alumnos. Bien, como decía Juan Francisco, la virtualización por ahí recién se está iniciando, o sea, seguimos usando recursos viejos y tratamos de adaptarlo o adecuarlo a los recursos nuevos. Esto es algo que continuamente va a ir cambiando, va cambiando y también se va metiendo en la industria y también obviamente se va metiendo en lo que es la higiene y seguridad. O sea, lo que estamos hablando en forma genérica es 100% aplicable a lo que es la higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo que dar una capacitación de uso de slinga o una capacitación de uso de un arnés, eh, veré cuál es la herramienta óptima desde la virtualización para poder transferir los conocimientos al medio.
ahora los invitamos a todos para saber, digamos, cómo estamos, para ir teniendo unos pequeños feedback, que completen, que hagan un link, por favor que copien esta dirección y completen una pequeña encuestita. No nos va a demorar más de 5 minutos. No sé, Zuleika, si se ve bien, si se entendió qué es lo que tenemos que hacer. Ingeniero, sí, es el link para la encuesta, ¿no? Sí, Es es una el link para la pequeña encuesta. encuestita. Eso escriben poleb.com/la Francisco 863, que figura ahí, y hay una serie de preguntas que van a ir saliendo a medida que las vayan respondiendo, que las vamos activando desde acá. Okay, Son si me preguntas muy parece, sencillas, sí, no hay nada complicado, digamos, y re cortito. ok, lo vamos a subir por el chat Por el del chat, Zoom dale, también, para ahí te lo que copio por el puedan chat, acceder más dale, fácil. excelente. Ahí se los pasé por el chat, así pueden acceder directo. Está bien, sí, ya está en el chat. Y invitamos, por favor, a los participantes, pueden llenar el cuestionario que está en el chat del Zoom. Sigue habiendo movimiento, esperemos un segundito que se estabilice. Pasamos a la segunda. Estás hablando con el micrófono apagado. Sí. Ahora cambiamos a la segunda, dice, los planes de estudios están adecuados a la realidad regional. Hace rato lo que veíamos era que lo estábamos viendo entre todos, se
se veía que tal vez la mayoría de ustedes pertenecía a universidades de gestión pública. Tal vez un poco, ajá, sí, no, veamos que sigan respondiendo. Hay que respondan una sola vez, ¿no? ¿Van pudiendo responder todos? Solo tuve que haber un pequeño problema con el acceso. Bien, fíjense ahí que de los planes de estudio están adecuados a la realidad regional. Tal vez no hay una respuesta tan segura sobre esto. Pasamos a la otra ¿La que pregunta. sigue? A ver. Ahí hay otra. Primero, planes de estudios. Ahora, ¿conocen las propuestas de cátedra de sus materias? ¿O las conocieron en algún momento? Tal vez ya no están estudiando. Bien, en general se conocieron también. Perfecto. Vamos a la que sigue. ¿Las propuestas de cátedra se cumplen o se cumplieron? Además, una, ¿las conocen o no? Otra, ¿se cumplen de acuerdo a lo que decían? Puede pasar que estén planteados temas que no los vieron nunca, o metodologías, o tal vez cronogramas que nunca se cumplieron como decía, y demás. Hay muchos baches, así que sean sinceros. Dos. Bien. Bien, a ver, vamos a la que sigue. Acá parcialmente se cumplieron en general. Me gusta que hay alguna que se cumplió completamente, me parece perfecto. A ver, las propuestas tienen programación. Acá, fíjense, un poquito de lo que veníamos hablando. Hay un cronograma definido, hay una programación de contenidos, o es simplemente un listado de temas. Bien, acá tienen programación o parcialmente al menos. Es lo que se va viendo. A ver, vamos a la última de esta tanda. En las propuestas de cátedra se explica por qué se dan determinados contenidos o simplemente están puestos. Esto viene un poco de la mano de contenido que tal vez nunca lo vieron y figuraba.
o también significa que te doy un contenido, pero nunca te explico para qué. Te acabo de dar una herramienta y esa herramienta, ¿qué uso tiene? No sé, pero yo te la digo, acá está la herramienta. Yo creo que ya estamos ahí. Me parece que ya estamos. Perfecto, bien. Volvamos a la presentación. Fuimos viendo entre todos un poco los resultados. Así los conversamos. Entonces, fíjense, seguimos con analogías. Nosotros, desde el punto de vista de la educación, de nuestro perfil de formadores, o nuestro perfil industrial, o nuestro perfil de especialista en higiene y seguridad, estamos viendo que no podemos comenzar nosotros, por ejemplo, una producción sin saber cuáles son los recursos con los cuales contamos, cuáles son los recursos que necesitamos y cuál es la programación, en qué momento, en qué tiempo necesito esos recursos. Pero si algo, en la vida académica, por ahí no contamos con esos recursos o no los tenemos muy bien planificados. Entonces, bueno, la idea es ir haciendo todo este tipo de analogías porque las problemáticas son similares. Si yo empiezo un proceso productivo, pero no me fijé cuál era el listado de necesidades, o en qué tiempo, en qué momento necesitaba esos recursos, seguramente mi proceso productivo va a fallar. Ahora, si yo empiezo un proceso formativo, ya sea en el ámbito académico, en una universidad, en una escuela, o en un ámbito formativo como es una empresa, también voy a tener claramente la necesidad de poder contar con qué es lo que tengo que dar y cuándo lo tengo que dar. No puedo yo pensar que las cosas se van a ir dando en determinado momento porque se van dando nada más. A esta presentación nosotros le hemos puesto, nuestro nombre es Nuevas Estrategias para Enseñanza de Higiene y Seguridad en las carreras de ingeniería durante COVID-19. Como decíamos hace rato, la pandemia nos marcó determinados hitos. Ahora queremos saber si hay modificaciones en los hitos que veníamos trabajando anteriormente. Bien. A ver, un poco de esto que hablaba Manuel, hay experiencias que fueron cambiando y en cómo dar la materia. Pasamos todos, en general, de un dictado presencial a un dictado virtual casi de la noche al día. Entonces, tuvimos que adecuarnos entre todos, ¿sí? Se hizo un trabajo, la verdad que bastante grande, por lo menos como experiencia de nuestra universidad. Por suerte, había un respaldo de lo que era la parte de educación a distancia, que ya tenía ciertos años en el mercado. Entonces, se pudo salir adelante sin mucho problema, pero sigue siendo aún desafiante porque veníamos todos, los alumnos pensando en cursar presencial al 100%, nosotros con unas formas de dictado de las materias de manera presencial. Uno viene con sus apuntes tal vez en cierto momento, sus presentaciones, termina dando la clase, las prácticas se hacen de otra manera. Eh, la dinámica es totalmente distinta. Aún así, nosotros igual, claro, lo vamos a conversar, pero veníamos trabajando con estrategias distintas en lo que era el dictado de la materia, lo que nos permitió también salir un poco airosos de todo este tema, que bueno, es un poco el tema de clases invertidas, pero ya lo vamos a conversar. Lo que queremos ahora, un poco ya vimos que cómo se gestionaba un poco el tema de los planes de estudio y las materias o las propuestas de cátedra en sus experiencias y qué relación tenían con el medio. Ahora bien, pasó la pandemia o sigue estando la pandemia. ¿Cómo fue la experiencia de cada uno de ustedes en el tema educativo, tal vez, o en cómo tomar esa clase? Ahí les dejamos de vuelta, es el mismo acceso, así vamos viendo qué resultado nos da y nos contestan de vuelta una pequeña encuesta. Ahí está activado. Fíjense, un punto, ¿cuáles fueron los recursos de enseñanza que más se utilizaron durante la virtualización, ¿sí? En esta pandemia? O por lo menos, que más utilizaron ustedes, o que más lo hicieron utilizar sus docentes, tal vez, o ustedes como docentes. Hemos visto ejemplos muy variados, por eso hemos puesto tantos.
En otros, ¿se animan a poner por chat cuál utilizaron? Bien, van variando los números. Principalmente por lo que se ve, plataforma educativa, sí, que fue también nuestro caso. En la mayor parte se utilizó la plataforma educativa, complementando con otras herramientas, ¿por qué no? Bien, pasemos a la que sigue. Ahora bien, hablamos un poco de cuáles herramientas se utilizaron. Ahora, ¿cómo fueron las clases? En lo que es sincrónico, asincrónico. El sincrónico es, hagan de cuenta, un encuentro virtual 100%, un webinar, una clase en vivo, que solamente se hacía eso, ¿sí? Hemos visto ejemplos en donde solamente se dieron clases en vivo. Era lo mismo que tener la clase presencial, solo que ahora mediada por tecnología. ¿Sí? Que no comprendemos eso como una total virtualización. Segundo ejemplo, asincrónicas con docente dando clase. Acá hay un mix, se dejan videos grabados, se dejan actividades, y además hay ciertos encuentros sincrónicos durante el dictado, o no, dependiendo, pero el docente sigue teniendo participación activa en foros. Después hay un ejemplo que son autogestionadas, que hay capacitaciones de distintos tipos que salieron desde cursos simples hasta cursos de posgrado, inclusive autogestionados, en donde está todo el material cargado y a disposición del alumno. Todo. El alumno lo hace en el tiempo que considera pertinente, avanza a su ritmo y no tiene intervención directa de un docente. Presentaciones de PowerPoint, puede ser PowerPoint, Prezi, Genially, lo que a ustedes se les ocurra, pero presentaciones más que nada estáticas. Videos de YouTube que se han utilizado, solo apuntes en algunos casos y ninguna. Bien, en general sincrónica con docente dando clase. Estamos hablando de docentes en vivo, con la camarita y dando la clase para todos, ¿no? Perfecto. Vamos a la que sigue. Algo interesante. Está bien, ya nos dieron las clases, utilizaron la plataforma. Ahora bien, ¿cumplieron las expectativas que tenían? Tengan en cuenta que en general venían con la cabeza preparada para un cursado presencial y tal vez hubo un cambio brusco. Bien. Perfecto, bueno, en general no cumplieron las expectativas. A ver. Ahora volvamos a nuestra presentación, así continuamos. Bien, como se vio, no estamos por ahí formados para la virtualización. La verdad que nosotros hemos tenido una particularidad de nuestra carrera, en nuestra facultad, que como ustedes vieron en el video, nosotros somos pioneros en educación a distancia, por lo tanto ya teníamos determinada agilidad, ya teníamos las plataformas armadas, ya teníamos las clases que tenían cargado material de manera virtual, pero obviamente también nos llevó a tener algunos problemas, no todo fue fantástico, hay que reconocer. Bien. Avanzamos. Bien, ¿qué es lo que pasó? El acelerado avance científico y tecnológico llevó a redefinir la metodología de la enseñanza. Si bien hubo discusiones antiguas que se van a seguir sucediendo, por ejemplo, enseñar y aprender, en donde yo me puedo situar en un lugar que es el enseñar, y la verdad es que no estoy haciendo un feedback, no estoy planteando los mecanismos necesarios para ver si se está aprendiendo, si el alumno o el operario al cual estoy capacitando está aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto me conlleva a mí a tener
definir nuevos paradigmas, decir, bueno, a ver, definir nuevos hitos, pensar cómo tengo que hacer yo para reformular todo lo que estoy dando en función de competencia. Ahora, la competencia, ¿por qué es importante hablar de la competencia? Porque la competencia es lo que realmente a nosotros nos lleva a la aplicación práctica del contenido. El diseño de planes de estudios y propuestas educativas debe tender a focalizar sus estudios, sus esfuerzos, para cumplir y dar respuesta a retos que nos van dando la sociedad, que nos van dando las empresas. Entonces, yo lo que necesito es acceder a los requerimientos, demanda del nuevo mercado laboral, contribuir al desarrollo nacional y regional, mejorar el desarrollo profesional de los académicos y centrar el proceso de enseñanza ya no en el docente, como venía fijado previamente, sino en el estudiante. Ahora, nosotros hablamos ya hace bastante tiempo de la generación Z, los chicos que están continuamente vinculados a la tecnología, ya cualquier chico está vinculado a la tecnología. Entonces, nosotros lo que podemos es trabajar, justamente centrar la atención en este momento en el estudiante, donde ese estudiante no es el mismo estudiante de hace 40 años, es un estudiante que viene de una generación Z, en donde está continuamente relacionado a cuestiones tecnológicas que antes no existían. Ahí tomando un poco lo que comenta Manuel, es así, o sea, fíjense cómo cambia totalmente ese paradigma o esa idea de educación, ¿sí? Que se tenía. Dejamos de pensar en lo que es la educación centrada en el docente dando una clase magistral con esos pizarrones gigantes llenos de fórmulas, en donde estaba todo el auditorio a disposición del docente, escuchando y no pudiendo opinar casi durante la clase, a un acceso a la información totalmente distinto, pero distinto por una cuestión hasta de cambio, lo que decíamos antes, de cambio generacional. O sea, hay alumnos, hablando de lo que es generación Z puntualmente, centenios y demás, eh, que tienen todo el acceso de la información en la palma de la mano, ¿sí? Entonces es preferible empezar a utilizar otras herramientas, el dónde aprender a buscar esa información, el cómo acceder a ella, y no tanto a grandes memorizaciones de información para que después la puedan replicar, ¿sí? Es preferible trabajar mucho más sobre el concepto, sobre la habilidad en sí, que quedarnos con esa gran memorización. Así que fíjense cómo fue variando esa idea y la idea es obviamente seguir trabajando con esto, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un estudio de competencia que lo da Bernout, que nos dice que el concepto de competencia representará aquí una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones, ¿sí? Las competencias en sí mismas no son los conocimientos, las habilidades o las actitudes, que es lo que decíamos hace rato, que tal vez se podía transmitir o transferir ese docente, sino que más bien es cómo se terminan aprovechando esos recursos, esas habilidades, esas actitudes, cómo buscamos, cómo los conectamos entre sí. Ahí utiliza la palabra de movilización, integración y cómo se orquestan esos recursos. Entonces, la competencia se termina creando a partir de eso, se termina creando a partir más que de el qué en sí, que es una información que la pueden obtener sin ningún problema, el cómo se termina brindando esa información y cómo podemos hacer de que el estudiante al final de ese proceso pueda desarrollar esa competencia. Sí, es un trabajo tal vez mucho más arduo, que requiere más dedicación en cierto punto por parte del docente, porque requiere un cambio primero en el docente, y después para poder transferírselo al alumno. Entonces, fíjense cómo cambia este paradigma. Un paradigma donde ser docente relativamente era muy sencillo. Yo agarraba, me leía una teoría, y esa teoría me paraba con cara de malo al frente, daba esa teoría, había una gran barrera al medio donde no me importaba si el alumno o la persona que se está capacitando entendiera o no entendiera. Muchos de los docentes simplemente repetían una teoría. Ahora lo que está pidiendo es decir, no solo yo tengo que dar conocimiento, sino que tengo que hacer una sinergia en lo que es el conocimiento, la habilidad, la actitud, poner
todo este mecanismo productivo. Por eso, no sé si van viendo la hilación que tiene, que tiene esta presentación, esta charla, llegar a este momento, decir, bueno, ¿cómo hago yo ahora para que todo esto que yo venía dando sirva? Esa es la enseñanza por competencia. Si continuamos, Juan Francisco, vamos a ver que la aplicación de las competencias entonces representa un cambio del modelo de paradigma del modelo de enseñanza-aprendizaje, en donde ya no solo nos situamos en una parte del mostrador, por llamarlo de alguna forma, en donde estaba el docente, sino que nos tenemos que fijar cuál es nuestro público, cómo va a aceptar este público esto, cuáles van a ser las mejores herramientas pedagógicas para poder llegar a la persona que está del otro lado y que esa persona me entienda. Si lo llevamos a otro lenguaje muy sencillo, estamos hablando de como una definición de comunicación, en donde yo tengo que dar un mensaje, alguien lo tiene que entender, lo tiene que decodificar, y una vez descodificado yo veré cuál es el feedback para ver efectivamente qué es lo que se entendió. ¿Está claro? Perdón, arranqué con el micrófono apagado. Enseñar a los nuevos escenarios. Acá hay otro autor que plantea tres cuestiones que son claves para entender y cambiar el modelo educativo, ¿sí?, sobre el cual estamos trabajando. Uno, ¿qué pretendemos que aprendan nuestros alumnos? ¿Sí? ¿Qué información les vamos a brindar y qué queremos lograr al final de ese proceso formativo? ¿Cuáles son las modalidades y metodologías más adecuadas? Volvemos a lo mismo, se tuvo que, no solo, a esto nos llevó la parte de la pandemia a acelerar ciertos cambios, pero está bueno si se había empezado a visualizar o a trabajar desde antes sobre esos cambios de metodología, porque la generación en sí con la que estamos trabajando hoy ya venía cambiando, ¿sí? Entonces está bueno ir actualizando todo eso. Y después, ¿con qué criterios y procedimientos vamos a comprobar si el alumno lo ha adquirido? Acá entra toda la parte de evaluación de esos conocimientos que, dependiendo del tipo de metodología que se use, podemos variar los tipos de evaluaciones, ¿sí? No es necesario tal vez de centrarnos solamente en evaluaciones parciales, en donde se tome teoría, en donde se termine haciendo, volvemos a lo mismo, al tema de memorizar algunas cuestiones, o que sea una aplicación conceptual básica, sino tal vez se puede ir haciendo una serie de evaluaciones parciales. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco de nuestros ejemplos, cómo lo tomamos a eso, pero fíjense cómo va variando esa metodología y tal vez no hay necesidad de tener esos, entonces, 3 parciales en el semestre, ¿sí? Se lo puede ir viendo de otra manera, se pueden ir evaluando distintas cuestiones, presentaciones de trabajos, exposiciones de los alumnos, desempeño general, digamos, de cómo va en la materia. Hay distintas cuestiones que se las puede ir trabajando y terminan teniendo un mejor impacto tal vez en la forma de evaluar ese alumno al finalizar el cursado, ¿no? Es decir, que el nuevo escenario que me está planteando, para llevarlo a otro lenguaje más ameno, es decir, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero hacer una camioneta 4x4. Perfecto. Para hacer esa camioneta 4x4, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar tales componentes, lo vamos a hacer con determinadas metodologías, etcétera. Y lo último es decir, che, ¿cómo voy a evaluar yo si esa camioneta 4x4 es la mejor del mercado? Entonces, esas son las analogías que vamos haciendo. Ahí estamos. Le prometemos que es la última encuesta. Vamos a, ahora que hablamos un poquito de lo que es el tema de enseñanza por competencias, queremos saber qué conocen, qué piensan sobre el tema de las enseñanzas por competencias. Vuelvan a ingresar, por favor, y ahí activo el poller. Zuleika, ¿cómo vamos con el tiempo? Estamos en tiempo, ingeniero, no se preocupe. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está activado lo primero. ¿Conocen la frase enseñanza por competencias? ¿La han escuchado nombrar? Fíjense que los autores sobre los cuales, o a los cuales nos estamos refiriendo, trabajaron ya sobre el tema o pusieron cuestiones sobre el tema hace varios años. No es algo muy nuevo tampoco. Simplemente faltaba empezar a adoptar. Bien. Vemos acá que en general alguna vez se escuchó, o por lo menos se sabe qué es, ¿sí? Hay ciertas personas que no habían escuchado nada sobre el tema, está bueno
ahora que los vamos a ir llevando. Vamos a la siguiente. ¿Ve aplicable y necesaria la utilización de la enseñanza por competencias? Bien. Vemos que con lo poco que se fue escuchando hay buena aceptación de la idea. Perfecto. A ver, vamos a la siguiente. Acá la idea, más que el sí y el no, nos interesa que contesten tal vez las otras. ¿Usted cree que las condiciones sociales están aptas para este cambio de paradigma en la metodología educativa? Y fíjense como condiciones sociales, puede ser que haya mucha inmadurez en los chicos, puede ser que, o la gente que estamos capacitando, la verdad que por ahí puede ser inmadura. Los docentes ya tienen su forma de enseñar, tengo gente grande por ahí como docente, es muy difícil, digamos, cambiar su metodología. Las empresas nunca se acercan a las universidades. Fíjense que nosotros, dentro de lo que es la enseñanza por competencia, dijimos que tenemos que saber cuál es la necesidad de la empresa, qué es lo que necesita la empresa. Y después decir, bueno, las empresas también puede ser un comentario válido, que la empresa no tiene por qué meterse en la academia. Y por último, esto demandaría docentes nuevos con otra formación. Van variando las respuestas. Había varios que tenían elegidas opciones y después terminan yéndose al no directamente. Ahí lo bloqueé. En general, bueno, consideran que tal vez no están dadas las condiciones a nivel social al menos. Los docentes pueden tener su forma de enseñar, los alumnos pueden estar inmaduros. Las empresas no se acercan a las universidades. Esto es una realidad que nos tocó vivir de cerca. Hemos tratado de trabajar un poco. Y demandaría docentes con otra formación. Es real, tal vez hay que seguir preparando a los docentes porque veíamos lo que decíamos hace rato, tal vez ser docente de una manera clásica, no es que sea fácil, pero ya veníamos todos con esa idea desde el momento que se empezaba la enseñanza, ¿no? Pararte, dar la clase y ir manejándola de una cierta forma, ¿sí? No se tenía esa interacción que tal vez se está buscando ahora. Bien, perfecto, muchas gracias. Continuamos. Vamos de vuelta. Ya falta poco, ya les prometo que falta poco. Ahora, Ahí estamos. fíjense, nosotros desde el punto de vista académico necesitamos lo que es fomentar la empleabilidad. No podemos estar aislados en una burbuja en donde la academia trabaja absolutamente aislada de lo que es el Estado, de lo que es la estructura productiva. Nosotros tenemos la obligación de formar profesionales o de capacitar lo que es en área de higiene y seguridad para alguien que va a estar inserto en una sociedad, que alguien lo demanda, alguien necesita eso. Entonces, es importante pensar en el triángulo de Sábato en este sentido, relacionado directamente a la empleabilidad. Bien. Fíjense, es importante lo que decía Manuel, un poco lo que decíamos hace rato, con lo que las empresas no se acercan a las universidades. Nosotros, por nuestra parte, entre las dos universidades que estamos en Salta, una nacional, una de gestión pública que decíamos, y otra de gestión privada, las facultades de ingeniería puntualmente nos pusimos de acuerdo para decir qué necesita el mercado, ¿sí? Tenemos vínculos con muchísimas empresas de distintos sectores, pero en algún momento nos juntamos los equipos de gestión de ambas facultades y dijimos, las empresas se acercaron, sabemos qué necesitan, sabemos qué profesionales están contratando, sabemos, en definitiva, el perfil, la formación que les hace falta. Entonces, para esto decidimos organizar con distintos sectores, como pueden ver ahí, distintas reuniones, ¿sí? En donde se le hacía con un moderador neutral,
y nosotros como facultades directamente nos dedicamos a escuchar. Habíamos armado un pequeño guión para que se haga y nosotros escuchamos. De esta manera pudimos obtener información, la verdad que sumamente valiosa, porque estamos viendo de manera directa, ¿sí?, de quienes terminan contratando a nuestros egresados, cuáles son las necesidades puntuales que tienen. ¿Sí? Esto, para darles un ejemplo, de la parte de ingeniería, salió que tal vez los egresados tenían ya la formación técnica consolidada, pero bien hacía falta de que se trabaje más sobre habilidades blandas, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, salieron una serie de capacitaciones que las fuimos dictando en conjunto sobre, por ejemplo, cursos de liderazgo y trabajo en equipo. O había una necesidad fuerte en toda la región de la parte de gestión de mantenimiento, y ya es el tercer año consecutivo que dictamos una diplomatura en gestión de activos y mantenimiento. Entonces, fíjense cómo antes tal vez podríamos desde nuestra parte ir proponiendo ciertas capacitaciones, ciertas formaciones, o seguir con los mismos planes de estudio o las materias de las carreras de una cierta manera, que tal vez no era lo óptimo para el mercado el cual iba a tomar a nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es relacionarse, como muestra el triángulo de Sábato, con los distintos sectores. Por un lado, la parte de empresa, y también por otro lado está la parte de Estado, como pueden ver acá. Volvamos al anterior segundito. Perdón, dale. Fíjense ahora, pensemos en un momento que yo tengo un plan de estudio de higiene y seguridad, pero basado en lo que a mí me parece, en donde no analicé cuáles son las empresas que hay en el medio, cuáles son los riesgos que hay en el medio, o no tuve un feedback con las empresas para que me digan cómo está mi ingeniero, cómo está mi licenciado en higiene y seguridad, cómo está mi especialista en higiene y seguridad. Fíjense, nos imaginemos un segundo crear un licenciado, un especialista en higiene y seguridad o un ingeniero que no tenga habilidades blandas, un tipo que no pueda comunicarse, un tipo que no sepa cómo ejercer un rol de líder. Todas estas cuestiones es muy importante tener el feedback de lo que está realmente pasando en la calle, no lo que estoy viendo yo simplemente como formador. Porque obviamente yo como formador quizás creo que soy el mejor, que soy la estrella del partido, pero en el medio no me están viendo de esa forma. Entonces es fundamental tener este tipo de reuniones. Ahora, viendo el mismo triángulo de Sábato con otra mirada, en donde ya no solo tengo en cuenta la empleabilidad, sino que ya veo la necesidad obligatoria de tener que relacionarnos en forma directa con el Estado. El Estado es el que me va a decir cuáles son mis planes de estudio, cuánto va a durar el plan de estudio, cuáles van a ser las políticas de control. La misma estructura científico-tecnológica en donde voy a tener, ya no puedo trabajar con universidades aisladas. Esto me lleva también a trabajar de forma mancomunada con otras universidades de la región. Y a la vez, todo esto no serviría para nada si yo no me estoy articulando justamente con la estructura productiva. Ahora, hagamos un pequeño repaso de cómo viene la presentación. Nosotros en algún momento hemos llegado a desenfocar la importancia de mantener planes de estudios actualizados, vigentes y acorde a las necesidades productivas locales, que esos planes de estudio va a conllevar de forma necesaria y vigente al desarrollo de propuestas de cátedra. Ahora, esas propuestas de cátedra, ese enseñar, tiene que estar en función también de lo que está el alumno necesitando y cómo hacer las herramientas pedagógicas para que el alumno pueda absorber todo este conocimiento, sepa para qué sirva, sepa dónde lo va a volcar, cómo lo va a volcar. ¿Se entiende todo el dinamismo y la analogía con un proceso productivo? Bien, perfecto. Continuando con esto y viendo todo ese cambio de estrategia, de formas, de metodologías y demás, hay algo que nosotros hemos empezado ya a utilizar, estoy hablando un poco de nuestra experiencia, desde que estábamos trabajándola de manera presencial a la materia, puntualmente a la materia que es higiene y seguridad industrial.
es la cual compartimos. Habíamos tomado, tal vez como ejemplo, como nuevo desafío, decir, trabajemos con las clases invertidas. ¿Sí? No sé si han escuchado hablar de la flip class o la clase invertida, que lo que te termina otorgando es, desde nuestro punto de vista, lo veíamos como un desarrollo diferente para la educación de esos alumnos, ¿no? En donde, por un lado, ellos hacían la preparación de la clase, y nosotros hacíamos una breve introducción del tema, ellos los terminábamos separando en grupos, hacían una preparación de la clase, y a la clase un poco la dictaban estos alumnos en grupo. ¿Esto qué nos permitía a nosotros? Por un lado, que puedan practicar, ver y tener una cierta agilidad en acceder a distintos tipos de informaciones que tal vez no estaban adecuados a buscar o a encontrar, a que aprendan a desarrollar un poco el criterio en cuanto a la selección de esa información, ¿sí? Porque no es lo mismo separarlo tal vez más en lo que tiene que ver con higiene y seguridad, toda la parte legislativa nacional, para nuestro caso, ir tomando ejemplos de algunos otros países, pero siempre haciendo una analogía, una comparación con lo nuestro. Entonces, es un poco trabajar sobre eso. De ahí había una parte importante, que es lo que hablamos hace rato, la parte de evaluación. Nosotros en cada exposición que termina siendo cada uno de los grupos, ya estamos evaluando parte de la materia, ¿sí? No nos quedamos solamente con la idea de se hacen exámenes parciales independientes y, y solamente se evalúa de esa manera, sino que los hacemos en la preparación que hacen del material, en la exposición que realizan, en distintos coloquios puntuales que se van haciendo a lo largo del cursado. Entonces, por eso, un poco, y con el uso de estas clases invertidas, que la verdad que hay, como todo, tiene ventajas y desventajas, pero permite por lo menos en nuestra experiencia, que les sirva bastante a los alumnos, podemos hablar ahí de distintos tipos de aprendizaje, ¿sí? Por un lado, y distintos tipos de aprendizaje, y aprendizaje que vamos aplicando nosotros también dentro del mismo dictado, ¿no? Por un lado, hay un aprendizaje cruzado. ¿Por qué un aprendizaje cruzado? Porque se termina dando desde los dos lados, ¿sí? Nosotros, los alumnos terminan exponiendo el tema, tal vez con la base teórica, y nosotros vamos acotando, comparando, ejemplificando y corrigiendo desde la experiencia. Entonces, la presentación final o para lo que estamos ahora con el tema de la virtualidad, ese video final de la clase termina siendo muy enriquecedor y cuando lo pueden ver realmente está lleno de contenidos complementarios y no solamente esa presentación estática. Por otro lado, hay aprendizaje a través de la argumentación. Esto se da bastante seguido porque siempre, así como hemos trabajado acá con planteo de encuestas, siempre trabajamos con casos reales. Entonces, en la medida que vamos viendo distintos temas, hacemos una pequeña pausa, evaluamos un caso real, tal vez tomado de una noticia. Sabemos que todo lo que es el tema del desarrollo de la higiene y seguridad es transversal a cualquier ámbito. Entonces, muchas veces terminamos buscando distintas noticias sobre accidentes que fueron pasando en nuestra ciudad, inclusive, o en distintas partes del mundo, y hacemos un estudio con ellos, argumentamos, justificamos por qué se dio, analizamos el caso. No sé si querés seguir con los otros dos. Fíjense, digamos que además algo muy importante, que acá el interlocutor es un alumno que habla un lenguaje que tiene el alumno. Por lo tanto, lo que es la decodificación del mensaje es mucho más sencilla, ya entre ellos se entienden mucho más. Se le transfiere al alumno la responsabilidad, por más que nosotros le damos todo el material, la responsabilidad de leer el tema, de presentarlo al tema, y justamente a través de estas instancias de argumentación o del contexto, el alumno tiene que ir muy bien formado ya a la clase, porque las preguntas en este intercambio que se va dando continuamente, las preguntas son muchas y variadas. Y esto, indudablemente, nos lleva a una evaluación y a una formación continua. ¿Por qué? Porque se va viendo continuamente si el alumno entendió o no entendió, siempre hay un feedback. Nosotros vemos realmente que esta nueva modalidad de enseñanza nos lleva de una manera muy sencilla a ver el tema de las competencias, a ver si realmente estamos desarrollando competencias o simplemente estamos dando conceptos que el chico los recibe hoy o el operario que estamos capacitando en una empresa los recibió hoy y mañana ya no sabe dónde lo ocupa, para qué lo ocupa, no sabe absolutamente nada.
Además, algo muy importante, que las materias de higiene y seguridad industrial, en nuestro caso, son materias que son integradoras. Entonces, en este integrar de saber, nos lleva a ver si el chico realmente entendió qué es lo que, para qué vio determinados temas en física, para qué vio determinados temas en química, para qué le interesaba tener una materia de máquinas térmicas o termodinámicas. ¿Por qué? Porque son todos conceptos que vamos aplicando nosotros en una materia de higiene y seguridad. O máquinas eléctricas, instalaciones eléctricas. O sea, no podemos decir que la higiene y seguridad no es una materia integradora. Que está ajena al resto. Porque Termina está siendo ajena. súper. Por eso la importancia de tener muy en claro lo que es el plan de estudio y ver dónde dentro de este plan de estudio yo tengo esta materia. Es decir, por ejemplo, si yo estoy armando un auto, tendré que saber en qué momento tengo que poner la rueda. Si no tengo la rueda antes de tener el resto de la carrocería, los ejes, etcétera, seguramente no me va a servir para nada tener una rueda en la mano. Bueno, esa es la importancia justamente de trabajar esto de manera hilada entre cada uno de los procesos. Perfecto, bien. Cerrando un poco nuestra experiencia, que un poco hace rato les comentábamos que tal vez al haber implementado este tipo de metodología con clase invertida cuando era presencial, cuando se nos tuvo que, o cuando tuvimos que en realidad que pasar a la virtualidad al 100%, no nos resultó complicado por eso, que ya veníamos con una cierta forma de trabajar, con el uso de la plataforma, con compartir los contenidos. Entonces, la verdad que la transición terminó siendo, la verdad que simple. Eso fue muy importante, pero bueno, ahora, este año, puntualmente, que ya empezamos a trabajar con clases, tal vez el año pasado fue tal vez más virtuales. En nuestro caso, este año volvimos a la realización de algunas actividades prácticas, con todos los cuidados, con todos los detalles, pero queríamos mostrar algunos ejemplos, ¿sí?, de clases prácticas o de qué herramientas utilizamos o de cómo buscamos de que esas competencias se terminen desarrollando en el alumno a través de la práctica, ¿sí?, de que pongan en práctica directa, en práctica directa toda la teoría que van aprendiendo, ¿sí? Fíjense, en la primera imagen, ahí lo hacemos con unos tableros que tenemos acá, unos tableros de potencia importantes en uno de los edificios de la universidad. Hay una pinza amperométrica, acá no salen estas fotos, pero junto con la pinza amperométrica y un termómetro infrarrojo, hacemos una medición de corriente y de temperatura en las fases de la instalación para ver si es que alguna tiene alguna sobrecarga. Entonces ahí los mismos alumnos les damos las herramientas, les enseñamos que las utilicen, que hagan las comparaciones y que realmente vean la importancia de poder conocer y poder operar esas herramientas y cómo lo pueden utilizar en el día a día. Después, también coloqué la parte del riesgo eléctrico, tienen a la derecha un telurímetro o telurómetro, que se utiliza para medir la puesta a tierra, y hay ejemplos de mediciones de puesta a tierra que se lo termina haciendo con algunas puestas que tenemos acá en la universidad. Entonces, también con eso aprenden a desarrollar criterios. Nos ha tocado hacer muestras o estudios con distintas condiciones ambientales, entonces realmente se dan discusiones importantes sobre cuándo sería mejor, cuándo no, qué utilizar. Entonces ese ida y vuelta que se va teniendo con los alumnos termina siendo muy beneficioso. No nos quedamos solo desde nuestro lado diciendo, no, esto sería lo mejor, sino que ellos mismos terminan razonando y terminan dándose cuenta de cómo funciona el tema. Como se ve en las otras fotografías que están ahí, abajo a mano izquierda tenemos uso de megómetro para ver cómo va perdiendo aislación un motor, cómo va perdiendo aislación los cables. Lucha contra el fuego, podríamos también tener práctica de usos de hidrante, además de matafuegos. Y fíjense la particularidad de todo esto. Como ya dijimos, la clase invertida fue el alumno en forma conjunta con nosotros que fue dando la clase, fue capacitando. Ahora, cuando llegamos a la instancia de formación práctica, de formación experimental, es el mismo alumno el que nos capacita en el uso de cada uno de los dispositivos que estemos utilizando. Entonces, con eso nosotros nos garantizamos que el alumno sale al terreno, sale a la empresa con ya los conocimientos adquiridos
ya la competencia adquirida, ya tiene la habilidad, ya tiene la actitud, ya tiene el conocimiento. ¿Está claro? Entonces ya hemos hecho una sinergia con todas las herramientas que hemos dado en la universidad. De esta manera nos garantizamos que estamos formando un profesional que sale al terreno con las herramientas necesarias y las sabe utilizar de manera correcta. Perfecto, bien. La verdad que hasta acá fue nuestra propuesta de presentación. Esperemos que les haya servido, que les haya gustado, que haya sido ameno. Era un poco exponer nuestra experiencia en la parte educativa e industrial y cómo fuimos sorteando un poco los obstáculos que se fueron dando al país de la pandemia en 2020 y cómo seguimos adecuándonos este año también. La verdad que fue sumamente desafiante, me imagino, o sea, lo fue para todos, pero por suerte fuimos tratando de sacarlo adelante trabajando en equipo desde la facultad y desde la universidad. Así que bueno, por mi parte creo que estamos y resta agradecerles. La verdad que lo único que nos queda ampliar es nuevamente agradecer esta posibilidad y tirar una piedra, digamos, porque realmente lo que queremos es no solo dar una capacitación y que esto quede en una charla, ¿se acuerdan cuando hablamos una vez con la Universidad Católica de Salta? Sino que yo creo, como lo dije hace rato y muy convencido, es necesario, es inminente que se vayan creando alianzas entre las instituciones. Entonces, dentro realmente de las estrategias que tenemos que tener de crecimiento, de lo formativo, de lo personal, es pensar en este tipo de alianzas. Alianzas donde cada una de las instituciones va a tener su fortaleza, va a tener su rol principal, estratégico, etcétera. Entonces, lo que necesitamos y lo que tienen que ustedes pedir como alumnos, pedir como profesionales, es justamente que se den estas instancias. La verdad que celebro, felicito a los organizadores del evento, porque, bueno, estamos abriendo la puerta de esta Latinoamérica grande. Así que muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Juan Francisco Linares, ingeniero Manuel Luis Zambrano, a usted más bien por la exposición tan amena, tan entretenida y tan interactiva. Si les parece, por favor, podemos responder algunas preguntas de nuestros participantes que han hecho en la plataforma. Voy con la primera. ¿Cuál sería la metodología para identificar las diferentes inteligencias que tiene un estudiante? Sacar a relucir sus verdaderas potencialidades para su futuro. A ver, no podemos pensar que hay distintas inteligencias dentro del ámbito educativo. ¿Por qué? Porque nosotros, si justamente estamos dando la herramienta esta en donde salimos de estudiar una fórmula, porque sabemos que una fórmula la podemos encontrar rápidamente en Internet, sino que explicamos qué es lo que significa esa fórmula y en qué momento de nuestra vida la voy a utilizar y cómo la voy a utilizar, ese feedback nos lleva a nosotros justamente a ver cuál es la mejor estrategia para enseñar este conocimiento. No sé si soy claro en la respuesta. No puedo decir, a ver, hacer un test de inteligencia, a ver a quién le voy a enseñar tal cosa y tal otra, no. No. Si yo no puedo transmitir un conocimiento, lamentablemente estoy fallando yo como docente. Ese es mi punto de vista. Ahí también tomo un poco la posta sobre la pregunta, de que casualmente, a ver, el poder aprovechar, considerando las múltiples inteligencias y demás, pero considerando en que no solo vamos a tener un aprendizaje tal vez analítico, sino también que vamos a tener un aprendizaje más basado en el hacer, termina siendo muy provechoso, ¿sí? Esto también está estudiado y está previsto en toda la parte del estudio de la enseñanza por competencias, en donde no solamente nos quedemos con la capacitación analítica o el tipo de aprendizaje analítico, sino que el kinestésico, el visual y demás, hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Y va con todo eso, ese saber hacer, que es lo que termina planteando la enseñanza por competencias, lo vamos aplicando y fíjense cómo los resultados terminan siendo mucho mejores que lo que se planteaba originalmente, ¿sí? Que terminaba siendo un aprendizaje sumamente teórico. Fíjese que el término inteligencia ha ido variando muchísimo, digamos. Yo puedo hablar de inteligencia emocional, en donde es completamente distinta a una inteligencia por ahí académica.
pero si yo puedo transferir bien el conocimiento, seguramente va a ser muy bien aplicado. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo sustituir los talleres prácticos en los cursos virtuales de tal manera que el aprendizaje siga siendo efectivo? Hay distintos simuladores, digamos, no necesariamente yo necesito agarrar el telurímetro, poner la puesta a tierra y ver la medición. Yo puedo entrar a un sinfín de simuladores que hay en las redes y poder plantear distintos escenarios. A nosotros lo que nos interesa no es que solo el operador sepa apretar un botoncito para tomar una medida. A nosotros lo que nos interesa y lo que tenemos que poder transmitir es la interpretación del resultado. Ok, gracias. Hay una preguntita más en el chat del Zoom. ¿Hay alguna propuesta a nivel Mercosur para armonizar la enseñanza con énfasis en seguridad y salud laboral? No conozco que haya una política particularmente en Mercosur. Sí te puedo decir que en la Argentina todos los planes de estudios contemplan lo que es una enseñanza transversal, hablando planes de estudios de ingeniería, ¿no? Una enseñanza transversal de lo que es la higiene y seguridad. Particularmente nosotros acá tenemos una ley de higiene y seguridad con distintos decretos reglamentarios. Prácticamente cada uno de esos decretos está abocado a distintos sistemas productivos, ya sea el agro, ya sea la industria, ya sea la industria de la construcción, ya sea el sector minero, ya sea cada sector tiene su decreto reglamentario. Y esos decretos reglamentarios, respecto a la carrera, van a tener mayor o menor injerencia. Por ejemplo, estoy hablando de una ingeniería informática, por ahí puede ser que, no sé, el decreto reglamentario 911 relacionado a la construcción no tenga mucha injerencia, pero sí vamos a trabajar en su decreto particular. Ahí también les voy a acotar algo en lo que es Mercosur puntualmente. A ver, a nivel nacional, por nuestra parte, en lo que son las carreras de ingeniería, sí se ha trabajado con lo que son la adecuación de los estándares de las carreras, se ha trabajado con el tema de enseñanza por competencias, hay estudios a nivel nacional que se va haciendo, que hay, hablando de ingeniería puntualmente, ¿no? Está el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, que es quien termina aunando un poco esos esfuerzos, y sé que hay reuniones y distintas instancias de trabajo con un organismo que es Mercosur, que se llama Arcusur, que es el organismo de acreditación de carreras a nivel regional, pero no sé hasta qué punto se ha llegado a trabajar sobre eso, ¿sí? Sé que es un tema que Confedi lo ha puesto en agenda y lo ha llevado a trabajar, pero no sé si a nivel regional eso ya se está adoptando de la misma manera que se está trabajando en Argentina. Es la misma adopción de la enseñanza por competencias, digamos, o sea, la Exacto. enseñanza por competencia, todos sabemos que es algo que se viene, todos sabemos que es realmente una manera divertida de aprender. ¿Por qué? Porque a nadie nos divierte tener a alguien adelante escribiendo una pizarra y hablándonos durante 2 o 3 horas, en donde uno no termina de entender por ahí dónde es la aplicación de todos esos conceptos. No sé, Zuleika, si habría más preguntas. Bueno, sí, a ver, una más por temas de tiempo también, ya estamos en hora. Sí. Las universidades pueden solicitar soporte de parte de la Universidad Católica de Salta para consolidar estas metodologías en Bolivia. ¿Existe esta posibilidad y cuál sería el proceso? Nosotros dentro de la universidad tenemos un departamento de internacionalización en donde si ustedes entran a la página web de la facultad van a tener contactos sobre la internacionalización. Por lo tanto, podemos trabajar en clases espejos, podemos trabajar en una diversidad de cuestiones y la universidad tiene siempre las puertas abiertas. Bueno, ingeniero... Juan Francisco puso en el chat la página oficial de la universidad.